Último tramo de este Uruguay Elige, así que pretendemos respuestas cortas, breves y muy ágiles. Baroni, tenía usted para responder. No, me gusta siempre comenzar. Yo creo que es muy importante lo que plantea el diputado Mazzini, porque nos está diciendo a nosotros como gobernantes lo que no hizo el Frente Amplio durante 15 años. Está hablando de consultar a los docentes. 2008, Ley General de Educación, solo votada por el Frente Amplio, Congreso de Educación, en contra de lo que dijeron los docentes en el Congreso de Educación. Segundo punto, asambleas técnico-docentes, opuestas al Plan Ceibal en aquel momento, opuestas a todos los cambios que lleva adelante. Ustedes pusieron un clip de María Julia Muñoz decretando la esencialidad. Este gobierno nunca decretó una esencialidad, nunca fue en contra de todo eso. Entonces, a mí me parece muy bien que el diputado diga lo que nosotros tenemos que hacer, pero que no lo practicaron con el mejor presupuesto de la historia, porque el país tenía los mejores commodities, el mejor precio internacional, no tuvo una pandemia, no tuvo una sequía y además un solo partido gobernando, nosotros con 5 partidos. Entonces me parece que está bien que nos plantee lo que nosotros tenemos que hacer, es una aspiración pero que no la llevaron adelante. Lo segundo, algunas frases que estaba leyendo por acá. El desprestigio social del docente nace desde los propios gobernantes. El señor Olivera, en el 2016, hablando del Frente Amplio. FENAPES rechazó las declaraciones de Tabaré Vázquez, año 2015, con respecto a que el mandatario le pide un mayor compromiso a los docentes. La esencialidad es la demostración de que el gobierno no quiere negociar nada. También el señor Olivera en el año 2015. Podemos extendernos mucho tiempo y podemos hablar de compromiso social y de bloques ideológicos. Eso también nos demuestra que cuando se habla de FAPID, que están como unidos ideológicamente en el mismo sentido, no es así, que fue más duro. Yo no creo que hay que abonar eso. Los sindicatos de la enseñanza fueron mucho más duros con el gobierno del Frente Amplio. Yo no creo que hay que abonar eso. En el codiseño y esto no pasó ahora. Yo no creo que hay que abonar eso del FAPID y esas cosas. Yo creo que legítimamente los sindicatos tienen su representación, que tienen muchos integrantes que tienen cierta afinidad con el gobierno anterior y no de repente con nosotros. De todas formas, yo creo que hay algunas señales que no colaboran y hay algunos cambios que, inclusive bajo micrófono, muchos integrantes del anterior gobierno nos decían: avancen ustedes cosas que nosotros no pudimos avanzar, porque tenemos ciertas afinidades con los sindicatos que no se pueden llevar adelante. Entonces, me parece que hay algunos puntos que, marquémoslo bien claro, acá se hizo una consulta popular por la Ley de Urgente Consideración, con el principal capítulo cuestionado era la seguridad y la educación. Sí. Fue refrendado. Hicimos una campaña electoral, avisamos lo que íbamos a hacer. Hicimos una campaña en contra de la junta de firmas, explicamos lo que íbamos a hacer. Después se juntaron los votos y explicamos lo que íbamos a hacer. Y después lo llevamos adelante. Me parece que está más que saldada la discusión a nivel público. Si quieren podemos discutir que nos faltó más tiempo para una discusión social. Estoy de acuerdo. En 3 años y medio hicimos lo que en 15 años no se llevó. Baroni, ¿por qué se instala en la sociedad eso de que cómo recuperamos las clases cuando hay paros docentes? Pero ¿cuál es el plan para recuperar las clases en todo esto, como decía mi compañero Deli, en todo este tiempo que los alumnos no tuvieron los docentes que corresponde? Vamos, yo creo que hay que trabajar. De clase. No, yo creo que hay que trabajar bastante de que no solamente el problema es el paro docente, que existe, es legítimo y yo creo que en determinadas condiciones hasta puede ser aceptable. Lo que no es aceptable es siempre comenzar las clases con un paro y que la respuesta siempre sea que es la única medida posible. Lo que sí, hay otro tipo de ausentismo docente y también hay inasistencia por parte de los estudiantes, que es muy grande. Entonces tenemos que trabajar en, primero, aumentar la cantidad de días. Estamos en uno de los pocos países en el mundo que en diciembre dejamos de dar clase y volvemos en marzo. Hay docentes que vuelven en el mes de febrero por planificación, pero docencia directa, estamos prácticamente 3 meses sin clase. En ninguna parte del mundo pasa, es uno de los países que tiene menor cantidad de días de clase. Es algo que tenemos que aumentar, tenemos que mejorar, pero para eso comenzamos un primer piso de cambios, una primera ola de cambios para continuar en los próximos gobiernos. Lo miraba atentamente Mazzini. Sí, claro. Primero porque nosotros podemos aceptar que ellos tengan dificultades con los sindicatos, como también obviamente cualquier gobierno lo va a tener. Ahora, a mí me pareció correcto que, primero, 2 cosas. Baroni sufre de esa dificultad que sufren bastante de los gobernantes de este actual gobierno, que parece que el mundo empezó en el 2005. Porque nosotros en el 2004 agarramos la educación con 2.5 puntos del PBI de inversión pública en educación. Esa es la realidad que agarramos nosotros y la pasamos a casi 5, a más de 5%. Hoy de vuelta están 4,5. O sea, bajó.
nosotros agarramos la educación con un salario docente sumergido. Yo fui docente en el 2005, no me daba ni para un alquiler el salario de 20 horas docente de la unidad docente. Eso es la educación que nosotros agarramos. Bueno, hicimos algunas transformaciones que fueron importantísimas. Por ejemplo, la transformación, en el bachillerato se transformó y se discutió y se conversó y obviamente se administraron diferencias, pero era diferente administrar diferencias cuando los docentes participaban en los desconcentrados. Esta administración eliminó no los desconcentrados, generó las direcciones generales unipersonales, donde hasta ellos mismos tuvieron dificultades, por ejemplo en secundaria, donde Yanes se fue porque no podía ni siquiera opinar Yanes. Y cuando hablamos de dificultades del gobierno, a mí sí me interesa saber cuál es el respaldo, más allá de algunos sectores del oficialismo, que tiene esta transformación educativa. Porque ya vivimos esto con Rama y que después fue eliminada la reforma de Rama, no por el Frente Amplio, porque el gobierno posterior al de Rama no fue del Frente Amplio. El que mató a la reforma Rama fue el propio Partido Colorado. Y yo quería, ya que traía citas, saber qué opina el Partido Nacional de la Transformación Educativa, además de Baroni, cuando la viceministra de Educación, Ana Rivero, que pertenece a la fila del Partido Nacional, dice: yo no tuve participación, no tengo nada que decir cuando se le pregunta sobre la transformación educativa. O el propio Juan Gavito, consejero de la ANEP, dice que hay que consultar un poco más a las ATD desde el principio porque se han cometido errores y dejar afuera la participación docente es un problema. Y este gobierno dejó solo también a la transformación educativa, también a nivel parlamentario, cuando no se le asignaron los recursos que pretendía el profesor doctor actual precandidato del Partido Colorado, Robert Silva, que pedía 40 millones para la educación y no se la dieron. Bien. Melazzi, ¿por qué el tema de la educación siempre está en todos los gobiernos o en todos los programas de los gobiernos y por qué cuesta tanto cuando se reclama inversión? Bueno, a ver, yo creo que cada uno quiere llevar agua para sus molinos y es verdad, tiene que haber un consenso social, pero no recuerdo ninguna otra transformación educativa que haya sido tan debatida. Y acaba de decir que el Partido Colorado destrozó la reforma de Rama, ¿no? No. El mismo Frente Amplio siempre terminó diciendo que la reforma de Rama era una buena reforma. No podemos decir otra cosa y no es el Partido Colorado en sí que esté diciendo eso. No lo puedo compartir bajo ninguna medida. Pero quiero decir algo, tal vez lo que le faltó hoy decir es, ¿ustedes recuerdan los cara a cara que llevamos adelante? Eso se hizo en todos los departamentos. No sé si tuvieron la suerte de recorrer los diferentes departamentos, pero ahí todos podían opinar, todos podían consultar. Yo me recuerdo la cantidad de docentes que hacían muy buenas preguntas, que se le contestaban las preguntas. Bueno, cada uno le podrá gustar, no le podrá gustar. Pero yo digo, quienes defienden también a los docentes, están en desacuerdo, por ejemplo, que esta transformación educativa le dé la posibilidad a docentes estabilidad laboral 3 años en un mismo centro educativo, me pregunto. ¿Están en desacuerdo que no solamente asciendan por antigüedad, sino también por habilidades y competencias? ¿Están en desacuerdo de eso? A mí me gustaría que ellos se expresen también al respecto, porque eso es defender a un docente. Varias alusiones a lo que tiene que ver con los sindicatos. Roberto Riolfo sigue con José Olivera, coordinador de la CCU. Muy bien, bueno, Olivera, casi todos han hablado de los docentes, hay una gran lupa sobre los docentes, sobre lo que hacen bien, sobre lo que no hacen, sobre las faltas. ¿Qué siente usted? ¿Qué futuro de educación podemos esperar, más allá del gobierno que venga? Si continúa la actual, la coalición multicolor o la coalición de izquierda Frente Amplio. Sí, yo en principio dos reflexiones. Primero, agradezco a Baroni que haya sacado nuestro archivo, que resiste el análisis. No todos, incluso algunos de los que están sentados en la mesa resisten el análisis de su archivo propio. Lo segundo es, el diputado del Partido Colorado hace mucha épica de la transformación educativa, pero no habla de la ética. Utilizar a la ANEP como plataforma electoral es tirar para abajo una de las máximas, nada más y nada menos que de José Pedro Varela, ¿no? Aquello de mantener a la educación lejos de las pasiones políticas partidarias. Hoy se utilizó con una estrategia de marketing, a eso le llaman diálogo, incluso estrategia de marketing que se financió con recursos que estaban destinados a atender a los muchachos con mayores problemas. O sea, hubo transferencias de fondo
de políticas que eran de apoyatura para reforzar el aprendizaje de los estudiantes más rezagados que venían desde la pandemia con un rezago importante para financiar esa estrategia de marketing. Entonces también la dimensión ética hay que incluirla en esta discusión de la transformación educativa. Lo tercero, yo no vengo acá a comparar gobiernos, resistimos el archivo. Lo que sí digo es que hoy esta transformación educativa, que fue vendida por un grupo de supuestos técnicos y comprada y aplicada a rajatablas, está a destiempo y está siendo puesta en jaque la educación pública uruguaya. Bien. Y el gran desafío va a ser reconstruir la educación pública sobre otras bases políticas que tienen que incluir, como está diciendo hoy la propia Organización de las Naciones Unidas, sobre la base de un diálogo social y un fuerte consenso social con respaldo político. Si esto no es así, es muy difícil. Hablando de desafíos, Olivera, si ustedes vuelven a ser parte de, se vuelven a instalar los consejos de enseñanza, y ustedes vuelven a participar por lo menos y a ser escuchados, ¿qué tipo de educación quieren? ¿Para dónde hay que ir? Bueno, lo primero que hay que establecer es el Sistema Nacional de Educación Pública, destruido en la ley de urgente consideración, porque obviamente la prioridad ideológica de la actual transformación es darle participación al sector privado, que obviamente está movido por el lucro, y esto es una tendencia global que hoy se está revisando en varios sentidos. Lo segundo es democratizar el acceso al conocimiento. Aquí, bajo el discurso de que la centralidad es el estudiante, se borrió o se barre con los docentes y se barre con el conocimiento. Y hoy el conocimiento es tan importante en el desarrollo de las regiones, de los países y de las personas, que si nosotros no democratizamos ese acceso al conocimiento, bueno, alguna candidata dijo, ¿para qué le vamos a enseñar los conocimientos universales a ciertos estudiantes de ciertas zonas de Montevideo, que son las zonas más pobres? O la propia Aristimuño dijo, no, los empresarios dicen que no lo formemos mucho, que nosotros lo vamos a formar después. No, eso no es así. O sea, estar condenando a las futuras generaciones a ocupar los peores puestos de trabajo, los peores remunerados, a la incertidumbre, es una cuestión que va en contra de una llamado que hoy está haciendo el mundo, que es a construir una justicia social sobre otras bases. O sea que este presupuesto que bajó de 4,9 a 4,5 que tenemos ahora, si se llegara a aumentar, no alcanza con ponerle más plata a la educación. Y no, usted sabe que pasa que cuando usted procesa estos recortes presupuestarios como el que vimos en este periodo que estamos viviendo, lo que no hizo en este tiempo después va a costar mucho más recuperarlo. Y hoy la ONU nos está diciendo algo que venimos señalando los sindicatos desde los 90, que hay que invertir un piso mínimo del 6% del Producto Bruto Interno o el equivalente al 20% del presupuesto del Estado. Esto está escrito en documentos recientes. Acá hay gente que tiene los papeles atrasados. Acá hay gente que compró un enlatado que fue promocionado con una gran estrategia de marketing, y a eso le llaman diálogo, pero que además es de tonto pensar que usted haciendo lo mismo de la misma forma va a obtener resultados distintos. Si usted no logra generar, entre otras cosas, confianza, prestigio, participación en el cuerpo docente, ninguna transformación llega a donde tiene que llegar, que es el aula. Y esto es lo que está pasando hoy día. José Olivera, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por venir aquí hasta los estudios de BT, gracias por ahí. Adelante, Deli. Gracias. Baroni, tema presupuesto. ¿Por qué si es prioridad la educación, digo, en todos los partidos políticos y en todos los gobiernos, más allá de que ya sé que le va a contestar a Olivera, ¿por qué nunca se logra ese 1% para los investigadores? Esa frase famosa del 6+1. Primero que nada, no tengo por qué contestarlo a Olivera. Yo soy el Ministerio de Educación y Cultura y respeto profundamente la autonomía. Pero veo que estaba tomando apuntes por eso. Estoy tomando apuntes porque me parece muy bien que lo que están diciendo los actores de la sociedad en general, en varios puntos que podemos discrepar o coincidir, pero lo que acá importa es que todos los que estamos acá involucrados tenemos una prioridad, que es la educación. Hay un tema presupuestal que sí que es bien claro, que necesitamos trabajar en una política de largo plazo. Una política de largo plazo que incluya no solamente acuerdos interpartidarios, sino interperíodos. Nosotros nos encontramos en un proceso educativo donde había una necesidad de urgencia y donde a los 12 días de haber asumido tuvimos que afrontar y poner un foco presupuestal en otras áreas. ¿Podemos decir que es necesario más dinero? Sí, pero también cómo se gasta. También de qué manera se está invirtiendo. Se ha hecho un acuerdo salarial, y por suerte no lo hemos escuchado como una reivindicación en este momento, pero se ha hecho un acuerdo salarial con los docentes histórico. Hoy en día tenemos inspecciones docentes que ganan más que un ministro. Hoy en día tenemos gente que con mucha antigüedad tiene salarios más que dignos. ¿Hay que seguir mejorando? Sí, claramente hay que seguir mejorando. Lo que no podemos seguir haciendo es lo que ha venido pasando durante mucho tiempo, que es
los liceos, la SUTU y las escuelas de contexto más favorable se llevaban la mayoría del presupuesto. ¿Por qué? Primero, cómo eligen ahora los docentes. Segundo, de la manera que se distribuye el presupuesto, que en la gran mayoría está en un peso en el salario docente. Y tercero, tenemos que darle tranquilidad. Hoy en día tenemos muchos televidentes que nos están viendo, si no están viendo al tradicional rival, pero que nos están viendo y que están muy interesados, que lo que quieren saber es cuándo van a dejar de haber paros, cuándo van a dejar de faltar algunos docentes, cuándo van a empezar a aprender más, cuándo van a empezar a haber una transformación clara en la educación. Bueno, estamos empezando a trabajar, hay cosas que empezaron recién en el 2021, 2022, porque pasamos por una pandemia, pasamos por una sequía, y cada vez que íbamos a una rendición de cuentas, generalmente desde la oposición, el reclamo era, consigan más dinero, pero nosotros estamos en un país que lamentablemente hubo que sortear muchas cosas que no fue solo la pandemia del COVID. Así que necesitamos trabajar más y necesitamos un periodo de gobierno más para seguir profundizando estos cambios. Varón, y los televidentes también preguntan, bueno, se preguntarán qué pasa con aquellos docentes que están recargados, que estamos hablando de que se crea el protocolo cuerpo a tierra por la inseguridad que hay, y también los docentes se tienen que hacer cargo de esa realidad. Ya no es la parte curricular, ya no es cómo enseño, ya no es la parte pedagógica y las materias, sino es un tema de seguridad de vida. Y además ¿No hoy se venimos recarga también... demasiado los docentes? Claro, y hoy también venimos de un paro de 24 horas a Bueno, nivel de justamente, primaria por estamos la agresión transitándolo. a una docente, Exacto. ¿no? Primero que nada, mi solidaridad con los docentes que están recibiendo en todo este tiempo algún tipo de violencia que no corresponde y que no es un tema de caldo de cultivo de la sociedad, sino que es un tema de situaciones puntuales. Lo que sí hay que tener bien claro es que el docente hace mucho más que educar, y para eso hay que pagar de manera diferenciada. Hay docentes que están en situaciones de contexto mucho más vulnerables, que están cumpliendo una función social y familiar mucho más amplia que enseñar matemáticas, que enseñar historia o enseñar algunas de las materias. Por lo tanto, hay que pagar de manera diferenciada y hay que pagar más profundamente a aquellos que más necesitan. Bien, quedan 4 minutos de programa. Le pedimos a los dos invitados, Massini, una reflexión final y a dónde tendríamos que ir con el tema educación. Bueno, nosotros entendemos que el sistema político se tiene que comprometer verdaderamente con las políticas de Estado en educación. Por ejemplo, el presupuestal. Sabemos que tenemos un bonus demográfico porque es verdad que cada vez somos menos gurises en Uruguay, lo decía Pablo hoy. Ahora, eso no puede redundar en un recorte en educación. Eso, cuando nosotros hablamos de comprometernos en el presupuesto educativo, ni siquiera les pedimos que aumente o que disminuya sin contexto. El problema es que en este periodo se achicó el presupuesto en educación en función del Producto Bruto Interno. Eso quiere decir que de toda la energía, de todo lo que produce el Uruguay, la participación de la educación disminuyó. Lo otro es que no podemos seguir poniendo a los gurises y a los docentes como rehenes de las disputas electorales entre los partidos. No puede pasar que cada vez que cambia un gobierno parece que empezara el mundo de vuelta. Porque la gente que está en el aula sigue siendo la misma y los gurises siguen siendo los mismos. Y nosotros no podemos pasarles por arriba como se ha pasado por arriba. Y lo otro es aprovechar esas oportunidades, esa cantidad de inteligencia que hay en las aulas, en las escuelas, en los liceos de todo el país, para poder construir colectivamente la transformación educativa que precisa de verdad el Uruguay. Massini, un minuto, pero en un eventual gobierno del Frente Amplio, ¿ustedes están dispuestos a cambiar esta transformación educativa? Y claramente lo que tenemos que hacer es volver a sentarnos con los actores de la educación y evaluar cuáles cosas se pueden continuar y cuáles cosas hay que transformar, porque nosotros no podemos sostener una transformación educativa con todo el mundo en contra, que es lo que ha hecho este gobierno. Orsi no es partidario de cambiar todo, de refundar el país, Nosotros no está de acuerdo en estamos eso. hablando de no hay que refundar, Bien. pero hay algunas cosas que hay que transformar. Los docentes tienen que volver al gobierno de los consejos desconcentrados. En contra de la LUC, en contra de la consulta popular de la LUC. Los primeros que propusieron una norma en contra de la LUC fue la ANEP en este presupuesto, en la última rendición de cuentas. Fíjate, Vas a ir en contra de la consulta popular. Fíjate el No, está artículo, bien. fueron ustedes los primeros que propusieron Me un parece bien que artículo. lo hagas. Fueron ustedes los primeros Está bueno que lo fueron en anuncie, que la contra de LUC. población sepa que ustedes van a ir en contra de una consulta popular. Ustedes Está bueno. también fueron en contra de una consulta parece bien, popular. lo Te acabas de invito decir y a me leer parece el bien. presupuesto de la ANEP de la última rendición de cuentas es lo que acabas de se decir. iba para atrás de un artículo de la Más de la mitad de la población presupuestado. votó refrendar la ley de Ustedes urgente propusieron consideración. derogar un artículo que se votó en la LUC.
Fíjate bien el presupuesto de la ANEP. Bien. El Melazzi, ASI, un 30 minuto, segundos menos de un porque no minuto. puede quedar sin hablar. Bueno, rápidamente, Sí. por una alusión política. Sí. En primer lugar, Robert Silva no utilizó la educación como plataforma política. Fueron agrupaciones de todo el país, en el cual estoy incluido, que lo fuimos a buscar para que él lidere la precandidatura del Partido Colorado. Entiendo que puedan estar preocupados porque fue el único hombre que tuvo los cojones grandes así para llevar la transformación educativa. Es y que es es eso de la mentira, transformación y es educativa, no es mentira, un cuestión y es de mentira cojones, que hay es menos cuestión de inversión. diálogo. Esa es la pero posición el del diálogo gobierno. siempre estuvo. Los Muchachos, cara nos a sacan cara del se aire. hicieron. Creer que la Lo que pasa transformación es de que la lo que ellos no educación pudieron es un hacer tema de es lo que cojones. reclaman ahora. Nos Lo sacan. hubieran hecho los 15 años de Es gobierno eso, que tuvieran es anterior. bien Nosotros caracterizado el decimos, gobierno nosotros en decimos, educación. hay mucho para cambiar, sí, hay mucho para mejorar, sí, que esto se Redondeamos. construye con diálogo, sí, pero con las personas que quieren dialogar y con las personas que están dispuestas a cambiar. Bien. Estamos muy agradecidos por hoy. Muchas A los- gracias. A todos Muchas gracias a todos invitados. por habernos acompañado. Exactamente. La invitación queda hecha La invitación para que dentro de hecha- 15 días. Exactamente, en 15 días otro gran tema para estar aquí con todo el equipo de BTV Noticias preparando para que ustedes puedan elegir bien en junio. Muy bien. Nos vemos. Gracias, Eli.